Hace un par de semanas, un varón de 33 años, llamado Claudio, engañó a una adolescente de 14, mujer, niña, llamada Agostina. Le dijo que venga a su domicilio, que le iba a entregar un regalo para su mamá, a quien conocía. Una vez que estuvo en su casa, la privó de su libertad, la violentó, la asfixió. Todavía no hay una comprobación de que haya tenido violencia sexual para con ella. La mató, la descuartizó su cuerpo en pedazos, llamó a su pareja, este varón, Claudio, que es femicida, le pidió el auto, trajo el auto hasta su casa y en baldes sacó los trozos del cuerpo de Agostina. Se hizo más de 10 kilómetros a un descampado de las afueras de la ciudad de Córdoba y allí la enterró esos pedazos del cuerpo de Agostina. El asunto es que la mayoría de todos estos actos criminales tremendos, inhumanos, obviamente, se cometieron en la manzana que está en diagonal a la nuestra. Acá a 3 cuadras donde estamos nosotros ahora, de este templo. Cuando me enteré de eso, la noticia me impactó más todavía, porque además de toda la crueldad, además de toda la inhumanidad de esto que pasó, pensé lo siguiente: pasó en nuestras narices. Esto es un femicidio en nuestras narices. Acá a 3 cuadras. Traigo a colación una canción de Luis Alberto Spinetta que se llama Jardín de Gente, ¿sí? La letra es así: alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Primera estrofa. La última, hay una referencia a Dios. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Y ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage, el collage de la depredación humana. Jardín de Gente se llama esta canción. David nos decía que la ciudad en donde él es, Ambato, Ecuador, es una ciudad jardín, ¿no? Y nos contaba hace un ratito cómo allí hay una exuberancia de flores y de frutas y cómo la costumbre de vida es incorporar esos frutos del jardín a la vida. Y ¿saben qué? La vida humana nació en un jardín. El primer hombre y la primera mujer nacieron en el jardín del Edén y allí fueron plantados por Dios, allí fueron puestos. ¿Para qué? Para jardinear, para estar allí, ¿no? Y disfrutar de lo que es un jardín: belleza, recreación, productividad, alimento para la vida. Y ciertamente traje a colación esta canción de Spinetta porque creo que Dios
no solamente pensó en un jardín vital con elementos naturales, sino que pensó en la humanidad como un jardín de gente. Dios, creo yo, habrá querido que el jardín del Edén sea un jardín con todas las flores, plantas, ríos y todo lo que nosotros nos podemos imaginar, pero también con un jardín de gente, con gente multicolor, con gente con sabor, con gente con cultura, con gente con buenas acciones, un jardín de gente. Es más, cuando uno mira Juan 15, se da cuenta que Dios es el labrador o el jardinero de ese jardín. O sea que no solamente el Génesis dice que Dios pretendió un jardín de este mundo, nuestro mundo tendría que haber sido un jardín. Eso fue el sueño de Dios. Dios puso allí su corazón, Dios puso allí su amor. Eso fue lo que creó. Un jardín de gente, un jardín integral donde toda vida pueda desarrollarse. Pero no solo eso está en el Génesis, sino que está refrendado aún por Juan cuando nos habla de Dios como el labrador, el jardinero, el que cuida, ¿sí? El que poda para que haya más fruto, para que haya más vida, ¿sí? El que abona para que haya más fruto, para que haya más vida. El que cuida para que la vida se extienda. El Dios de la Biblia es un Dios que desea el jardín de la vida. Pero aquí que las 2 semanas que nos han atravesado, parece ser que esto que vivimos en nuestro barrio, en esta ciudad de Córdoba, no es para nada un jardín de gente, donde la vida fructifica, donde la vida se expande. Y así quisiera que podamos entonces mirar también un pasaje de Juan 10, del 1 al 21, para ver allí ya no solo a Dios como este labrador, este jardinero, este cuidador de la vida, cuidador integral de la vida y de toda la vida, sino que podamos ver también a qué hace Jesús por la vida. Quiero leer para ustedes San Juan 10, del 1 al 21. Lo leo. Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que yo soy, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad.
Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a los ciegos? En este pasaje de Juan quiero tratar de identificar con ustedes a dos personajes y las actitudes que tienen estos personajes. Les adelanto que hay alguien que tiene actitudes de cuidado hacia las personas, o en términos de la canción de Spinetta, hacia el jardín de gente. Y hay otro personaje que tiene otras actitudes de quien depreda a las personas o depreda al jardín de gente. Antes de irme a esta particularidad del texto, Juan es un escritor que va a presentar la identidad de Jesús en su evangelio mediante muchos yo soy. Jesús va a decir: yo soy la luz. Jesús va a decir: yo soy la vida. Jesús va a decir: yo soy la resurrección. Y Jesús va a decir en este texto: yo soy dos cosas, la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Y quiero que nos concentremos un poquitito en estas cuestiones. Voy a ir rápidamente repasando qué dice cada versículo sobre estas actitudes de cuidado. Miren, este Jesús, cuidador del jardín de gente, cuidador de las personas, dice que aborda a las personas sin forzarlas. Sin forzarlas. Primer dato de cuidado. Sin forzar. Entra por la puerta. Versículo 2. Versículos 3 y 14. Habla con las ovejas dándoles un nombre. Las personaliza. ¿Sí? Como nosotros, que a veces a nuestras mascotas, por cariño, le ponemos un nombre. ¿Sí? No porque necesiten un nombre para identificarse, porque nosotros queremos establecer como una relación personal, y eso es el nombre. No es lo mismo que yo diga: che, vos, que diga tu nombre y que mi boca resuene caro. Es otro el impacto. Es otro el impacto para la oveja, que siente el nombre, su nombre, dicho en boca de Jesús. Díganme si no es lindo sentir el nombre de uno en boca de la gente que lo ama. ¿No tenés recuerdo de tu mamá que te decía: Gerardito, portate bien? O Gerardito, vení aquí que te hice la comida preferida, sentate en la mesa. Eso resuena de otro modo. Alicia, vení que te preparé algo. Ese nombre en boca de la gente que nos ama resuena de otro modo. Wilfred, como me dice uno de mis hijos. Fredo, me dice el otro. Mi nombre es Wilfredo, pero ellos han dicho su nombre de mi nombre. ¿Está? Y yo cuando siento Fredo, me lo dice mi hijo, y me cortó el nombre, y me dice así. Y eso significa amor. Esto pasa con el cuidador, con este Jesús, buen pastor y puerta de las ovejas. Llama a las ovejas por su nombre. Cultiva un trato personal y cultiva confianza con sus ovejas, el buen pastor. Miren todos estos elementos y vayamos pensando el contraste con lo que pasó aquí a 3 cuadras. Confianza, conducción, trato personal, no trato de fuerza. Versículo 9. El buen pastor les provee protección, salvación de los peligros y libertad de movimiento a las ovejas. Las lleva donde van a comer, las protege. Mientras las va llevando, las libra de los peligros del camino, el pastor a las ovejas, ¿sí? Y les da libertad de movimiento. Bueno, hay una que se detiene un poquito aquí, entonces él para, se acomoda de nuevo con la manada, sigue. Todos gestos de cuidado que Jesús está diciendo de él como buen pastor hacia las ovejas, en este ejemplo que es
es de lo agropecuario de la Palestina del primer siglo, ¿sí? Por eso estamos tratando de actualizarlo entre nosotros hoy. Y esta es una declaración muy importante de Jesús en el versículo 10 de este capítulo 10. Juan 10:10, es un versículo para tenerlo en la memoria. Juan 10:10, es fácil, 10:10. Jesús viene para dar vida, vida en abundancia, vida plena a las ovejas y al jardín de gente en los términos de Spinetta. Versículo 11, 17 y 18, cuida de tal modo a las ovejas que entrega su vida por ellas. ¿Sí? Si una oveja está por caerse a un precipicio o no vio un peligro, ahí va el pastor y con una rama, con un palo o con algo o con su brazo trata de rescatarla. ¿Sí? Y hasta tal vez arriesga su vida para irse él al precipicio por rescatar a esta oveja. Tiene un compromiso de vida con la oveja. Versículos 12 y 16. Reúne, integra, cuida la vida de las ovejas en un redil. Las trae. Cuando tienen que estar todas juntas, las junta. En síntesis, Jesús, el buen pastor, ama, cuida, promueve la vida de las personas por el jardín de gente. Y me resultó, y se los dije, se lo puntualicé, me resultó provocador que Spinetta diga que alguien debió de cuidar y amar este jardín de gente y que a Dios no se le ocurrió. Es fuerte esta frase. Es fuerte esta frase. A Dios no se le ocurrió cuidar el jardín de gente. Pareciera que Dios abandonó el jardín de gente, abandonó las personas. Y es una frase para hacernos pensar, porque así parece nuestro mundo de hoy, ¿no? Un mundo abandonado de toda vida. El texto continúa y va a presentar a otro personaje que entra por la fuerza a la vida de las personas, violentándolas, lo que hizo Claudio hace 2 semanas. Violentar la libertad, violentar la corporalidad, violentar cada uno de los miembros de la vida y del cuerpo de Agostino. Tremendo, tremendo. Juan 10 habla de que hay uno que viene a violentar y que no entra por la puerta, que entra por la ventana, que asalta. Miren qué descripción esta del Evangelio. Versículo 12. No cuida de las ovejas porque no les interesan sus vidas. ¿Pueden creer que a alguien que hace todo lo que hizo Claudio le interesa la vida de alguien? Tremendo. No está comprometido con las ovejas ni con la vida. Al menor inconveniente huye y abandona las ovejas. Las deja a merced de la muerte, del lobo. Las ovejas o el jardín de gente no le importan. Y lo que es tremendo también de ese Juan 10:10 que uno podría aprender de memoria, es que si ese Jesús vino a traer vida y vida en abundancia, el depredador del humano, en términos de Spinetta, ¿sí? Porque la canción termina diciendo el collage de la depredación humana, pensando el mundo como un mundo de depredadores, un mundo de gente que continuamente está matando y asesinando la vida de diferentes formas. Así termina la canción de Spinetta. La verdad es que Juan presenta también así a este tipo de personas: el saqueador, el depredador del humano, el abusador. Y es interesante porque Juan habla de en estos términos del diablo, de nuestro enemigo, de Satanás, ¿sí? Que a veces está caricaturizado por ahí en una carta, así como el 10, ¿sí? Y a veces salen dibujitos del diablo. Realmente es un personaje siniestro, es un personaje de muerte. Y Jesús lo describe muy bien,
diciendo que Él es el ladrón de la vida, el asesino de la vida y el destructor de la vida. El diablo aborrece, descuida y arrebata la vida de las personas o el jardín de gente. Me quedo con esta idea de Juan 10 y es la que les quiero transmitir. Hay dos personajes, hay dos actitudes en este Juan 10. Jesús que cuida, ama y promueve la vida de las personas o el jardín de gente, y el depredador de lo humano, el abusador, el saqueador, el ladrón, el asesino, el destructor, el que aborrece, descuida y arrebata la vida de las personas y el jardín de gente. Vuelvo a la pregunta: ¿quién ganó? ¿Quién gana con el femicidio de Agostina Vega? Le hice esta pregunta a varios de mis amigas y amigos y hasta la puse en la red, la puse en Facebook, ¿sí? Tuve muchísimas respuestas. Estoy muy contento de haber podido escuchar a quienes me contestaron, a quienes dijeron su opinión. ¿Quién ganó? ¿Quién gana con esto? Y si yo tendría que responder con el texto de Juan 10, diría: gana el depredador de la vida. Gana el diablo, gana el diablo. ¿Saben por qué? Porque el diablo le arruinó la vida a Agostina a través del femicida Claudio. ¿Pero saben qué? El diablo también le arruinó la vida a Claudio. Está contentísimo. No solamente generó la muerte ya definitiva de una persona, pretende la muerte de Claudio también. Y pretende la muerte lo más profunda que pueda sobre el papá de Agostina, sobre la mamá de Agostina, sobre los familiares de Agostina, sobre los familiares de Claudio. Pretende la muerte de todos ellos. Es más, salió una noticia que Claudio se quiso suicidar en la cárcel. Ahí está, ahí está, ahí va el diablo, claro que sí. Ese es su proyecto, ese es su objetivo. Él vino para robar, matar y destruir la vida. Por lo tanto, yo creo que el diablo se siente contento con esta muerte de Agostina, mientras nosotros nos sentimos destrozados. Y mientras todas las adolescentes y mujeres de Argentina se tienen que sentir tremendamente angustiadas y tremendamente amenazadas por este tipo de varones que hay en nuestra cultura, a quien el diablo y sus propios deseos llevan a cosas tan tremendas. Quiero compartirles algunas de las cosas más valiosas que escuché a quienes le pregunté. ¿Quién ganó y quién gana con el femicidio de Agostina? No ganó nadie, dijeron algunas personas, y es muy cierto. Como dije, perdió Agostina, perdió Claudio, perdió toda la familia de Agostina, perdió toda la familia de Claudio, perdió la cuadra, perdió el barrio, perdimos nosotros. A ver, nosotros como iglesia perdimos también. Porque Claudio podría haber estado acá. Porque la vida de Claudio podría haber sido transformada. Perdimos uno más, acá a 3 cuadras. Sí, un femicida, condenable. Si la justicia tiene que aplicarse y tiene que estar todavía en la cárcel, pues que lo esté. Tiene que ser justicia. Pero no ganó nada, Claudio. Algunos dijeron, bueno, sí, tal vez ganó que todos sus deseos perversos los pudo, en un momento, mientras la estaba asfixiando, ganó porque llevó su voluntad y pudo aplicar todos sus deseos perversos. Esa es otra mirada. Es cierto también. Sin duda que quiso matarla. Porque, a ver, piensen en la asfixia. No es una bala que se tira a 50 metros, el otro cae, yo me doy vuelta y corro para otro lado. Estoy asfixiando a alguien, no estoy viendo su cara.
¿Se entiende lo fuerte que es una asfixia? Estoy viendo que se está poniendo morado. Estoy viendo que ese cuerpo está reaccionando cada vez de una manera más flácida. O sea, me estoy dando cuenta que estoy asesinando a una adolescente, mujer, usando mi fuerza. O sea, todas estas cosas se ven. Y si no paró en ningún momento es porque tuvo el objetivo de llegar hasta el fin. Entonces algunos dijeron, ganó él porque hizo lo que quería. Sus perversos deseos los aplicó. Otros dijeron, ganó directa o indirectamente el machismo, el patriarcado. Ganaron quienes cuestionan a las mujeres y sus derechos. Y es cierto, porque este es un crimen en el que un varón usa su fuerza y usa su mayoría de edad para aplicar todo su pecado y toda su maldad en el cuerpo de un adolescente, engañándola primero, trayéndola a su casa engañada y haciendo todo lo que hizo. En cada femicidio se fortalece el sistema de dominación patriarcal, porque cada femicidio manda un mensaje de terror a todas las mujeres, niñas y adolescentes. Les recuerda que sus cuerpos son territorios desechables, descartables, sobre los que algunos varones creen tener poder. El femicidio es una forma extrema de disciplinamiento social. Esto, en palabras muy simples, significa un mensaje de un varón femicida a todas las mujeres diciendo: tened cuidado porque tengo más fuerza que vos y puedo hacer lo mismo con vos. Y esto es cierto. Y gana el terror de varones que imponen esa lógica. Es cierto que gana y se refuerza. Ganó la cultura de la violencia y los discursos de odio porque buscan responsabilizar a la víctima o a su familia en lugar de interrogar al agresor y las instituciones que no actuaron a tiempo. Gana la maldad que se multiplica, dijeron otras personas. Y en esto quiero decir algo. Cada vez nuestra realidad es cada vez más compleja. Hoy se habla de intersectorialidad de cosas. O sea, no solo pasó que un varón adulto asesinó a una niña, adolescente, mujer de 14 años, ¿sí? Hay muchas intersecciones con esto. ¿Por qué la niña vino al domicilio? Tuvo la confianza que alguien le habilitó para que fuera a ese lugar creyendo que le iban a dar un regalo para su mamá. ¿Se entiende? Hay alguna confianza entre esta adolescente niña y esta persona, ¿sí? Eso también tiene que ver. Tiene que ver con la pobreza también, tiene que ver con la justicia esto. Claro que tiene que ver con la justicia este tema, claro que está atravesada por la justicia. ¿Por qué? Porque Claudio trabajaba en la municipalidad, y a la municipalidad le hizo entrar un puntero, ¿sí? Y mientras estuvo condenado por otra actitud de privación ilegítima de libertad, en la municipalidad nadie se enteró. Nadie dijo nada. Y lo defendió un abogado del mismo staff de abogados que un concejal de la ciudad de Córdoba. La política está metida, la justicia está metida. ¿Estará metido en el narcotráfico también en esto? Es posible. La investigación sigue. Pero ¿se dan cuenta cómo hay muchas cosas que confluyen en esto? Esa realidad, esa intersección, ese solape, eso que está como mezclado, es parte de nuestra realidad. Y todo esto es como un entramado de maldad. No es para echarle la culpa al diablo y que nosotros digamos como sociedad, el diablo tiene toda la culpa. No, hay que mirar para adentro.
Tenemos que mirar como iglesia, tenemos que mirar como varones. Yo tengo que mirar como varón. Con mis hijos tengo que mirar con ellos. ¿Cómo miro esto? ¿Cómo converso esto? ¿A qué conclusiones llegamos con mis hijos varones? Como iglesia tenemos que preguntarnos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué Claudio no vino acá? ¿Por qué no vino a una reunión de jóvenes nuestra? Como la de anoche. Si acá vienen 40 personas todos los martes a visitarnos, a buscar comida y a buscar una palabra del Señor, ¿por qué no llegó? Otra lista que quiero plantearles es, ¿qué aprendemos de esto? Este caso expuso las fallas institucionales, desigualdades y la presencia de un patriarcado que sigue vigente en su expresión más violenta, que es el femicidio. ¿Saben que cada 31 horas hay un femicidio en Argentina? Esa es nuestra realidad. Cada 31 horas una niña, una mujer, un adolescente muere por un acto femicida. Cada 31 horas nuestra sociedad nos demuestra que este es un lugar de muerte. Este femicidio debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles. No hay justificación, ni excusa, ni silencio que pueda tolerarse ante tal crueldad. Es por eso que estoy hablando de esto hoy. Sinceramente me sentiría avergonzado como creyente si este domingo no predicaba esto. Es una vergüenza que en las iglesias de toda Córdoba no se predique de esto este domingo y se hable de esto. Porque si no, nosotros tampoco amamos la vida. Si no, tampoco nosotros hemos aprendido de Jesús y de todos sus puestos de cuidado. No hay justificación, ni excusa, ni silencio que pueda tolerarse ante tal crueldad. ¿Cuál es el lugar de los varones en todo esto? Me pregunto y me pregunté con mis hijos todas estas semanas y hablé. Mientras los varones no hagan autocrítica, reflexión y sientan vergüenza por lo que representa el patriarcado para las mujeres, seguirán ganando los femicidas y seguirán sintiéndose victoriosos. Hay violencias tan normalizadas que ya ni siquiera ni la vemos. Un hombre golpea la pared y dicen que tiene carácter. Azota una puerta y dicen que está estresado. Rompe cosas y dicen que así es su forma de ser. Pero si llora, si expresa miedo, si pide ayuda, muestra vulnerabilidad, entonces muchos cuestionan su masculinidad. Qué curioso. Como sociedad nos preocupa más un hombre triste que un hombre furioso. Y los varones tenemos que pensar esto. ¿Cuántos machismos o micromachismos o como quieran llamársele todavía habitan en nuestras vidas? Y sí, muchos de nosotros tal vez fuimos criados por madres machistas. Y sí, nos criamos en escuelas machistas. Y sí, nos criamos en sistemas machistas. Puede ser, pero eso no es excusa para no hablar. Porque un femicidio cada 31 horas en Argentina debe hacernos pensar a algo. Debe hacernos pensar algo. Creo que es una buena oportunidad para nosotros los varones para replantear nuestra masculinidad. ¿Cómo actuamos o cómo dejamos de hacerlo frente a tanta masculinidad tóxica que experimentamos a diario? Otro renglón que también pensé es cómo vinculo este femicidio con la Biblia y la predicación. Es algo que vos y yo tenemos que hacer. Cuando tengas tu devocional mañana, cuando leas la Biblia la próxima vez, pensá, ¿qué puente se tiende de este texto bíblico a esta realidad que vivimos? ¿Cómo Dios me habla a través de la Biblia, a través de esto? ¿Hay femicidios en la Biblia? Podemos preguntarnos, podemos buscarlos.
¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios frente a esos femicidios? ¿Podemos preguntarnos? ¿Podemos buscarlos? ¿Podemos tener una actitud proactiva de buscar en el texto bíblico qué dice Dios sobre esto que nos toca vivir como sociedad? Esto me decía alguien, que al predicar lo puedas hacer con verdad y ternura, denunciando las estructuras que ganan con estos crímenes, pero anunciando que el poder del resucitado, que el poder de Jesús resucitado es más fuerte. Que tu sermón sea un estruendo contra la violencia de género y una caricia al corazón herido de la comunidad. Me gustó este deseo, porque creo que esto es lo que hace Dios cuando habla. Por un lado, no le escatima a la justicia. Tiene que haber justicia en este caso, pero no le escatima a la misericordia también. Tiene que haber misericordia sobre todas las víctimas. Y nosotros somos quienes tenemos que mostrar esa ternura de Dios y esa misericordia hacia las víctimas. Y también, me animaría a decir, hacia el victimario, porque la misericordia de Dios no se agota para él. Ojalá que estando en la cárcel tenga un verdadero arrepentimiento. Ojalá. Y ojalá que yo le pueda predicar también. Voy una vez al año a predicar a la cárcel de Bobo. Ojalá me escuche. Ojalá pueda predicarlo. Ojalá pueda colaborar con el reino de Dios, ofreciéndole a él misericordia de Dios. Última arista que quiero conversar con ustedes hoy. ¿Qué hacer ahora como comunidad de fe? Frente al dolor somos llamadas y llamados a no permanecer indiferentes. No permanecer indiferentes. Allí donde estés. En el lugar donde te toque servir a Dios y servir al prójimo. Este tema no puede ser indiferente a tu vida y a mi vida. El martes tuve un devocional con la gente que nos visita. Quiero el martes de nuevo hablar sobre esto con ellos. Acá vienen adolescentes que tienen 15 años y ya tienen 2 hijos. Vienen madres golpeadas, vienen madres que tienen a sus esposos en la cárcel, vienen hijos abandonados, vienen hijas abandonadas, vienen hijas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tremenda. Tenemos que hablar de esto con ellos. Tenemos que hablar que nosotros como iglesia estamos para cuidarlos, que tenemos oídos para oír sus crímenes y las cosas que les han tocado ver. Tenemos que estar acá. Dios nos trae 40 personas todos los martes para que nosotros los cuidemos, las cuidemos. En especial a las niñas y a las madres que vienen, que piden oración por esta situación. Estamos llamadas y llamados a acompañar el reclamo de justicia sin perder de vista el entramado criminal que permite, avala y casi festeja esta impunidad femicida. Que Dios nos acompañe a acompañar, a denunciar y comprometernos con la construcción de salidas comunitarias de cuidado, protección a las infancias y adolescencias. Que Dios Padre y Madre nos regale ternura y fuerza para eso. La última reflexión que quiero compartir es de un amigo. El mundo evangélico conservador puede encontrar en este femicidio de Agostina la confirmación que debe seguir adelante con su batalla cultural, que debe seguir adelante con la decadencia moral y con sus énfasis. El mundo evangélico progresista puede encontrar en este mismo hecho la confirmación del patriarcado, la exclusión y sus propias luchas. Pero me pregunto si el riesgo no es que Agostina desaparezca detrás de nuestras respuestas, de que nos olvidemos de Agostina. Pienso en Juan 9. Todos tenían una interpretación sobre el ciego de nacimiento. Hace referencia a un pasaje en el capítulo anterior, que les pido que lean cuando lleguen a casa.
Aparece un ciego. Entonces la gente se pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este fuera ciego? ¿Sí? Y el texto presenta varias respuestas. Ahora fíjense en lo que hace hincapié mi amigo Luis. Todos tenían una interpretación sobre el ciego de nacimiento y el porqué de su enfermedad. Los discípulos tenían una lectura teológica. La comunidad religiosa tenía una lectura institucional. Pero escuchen lo que dice Luis. Pero Jesús empieza simplemente viendo a un hombre. Las respuestas teológicas, sociológicas, humanas, a veces nos hacen perder de vista lo central, el ser humano. Porque lo central es el ser humano, no la respuesta. Para Dios y para Jesús como buen pastor y para Dios como el jardinero, lo importante es el ser humano, la persona, el jardín de gente, la oveja. Quizá la esperanza cristiana comienza antes de nuestras explicaciones, cuando todavía somos capaces de ver un rostro, un ser humano. Porque Agostina no fue ni una idea, ni un argumento, ni una bandera, ni una respuesta. Fue una persona. La pregunta que me queda no es solo qué significa la muerte de Agostina, sino a quién todavía no estamos viendo. ¿A quién todavía no estamos viendo? ¿Qué rostro se nos está escapando como iglesia? De estos 40 que vienen los martes, ¿a quién no estamos viendo? ¿Qué rostro se nos escapa? Y yo le pido a Dios que nos abra los ojos para ver con justicia y con ternura los rostros que se nos escapan. Las agostinas que están dando vuelta por nuestras veredas, que vienen aquí. Los Claudios que andan por nuestras veredas y nuestro barrio, que vienen aquí también. Para que aprendamos de esto, para que nuestra fe crezca. Y para que seamos dignos hijos del Dios que quiso un jardín de gente para nosotros, que hizo que viviéramos en ese jardín del Edén. Y del Dios que a través de Jesús, el buen pastor, el que ama, cuida y promueve la vida, es para nosotros ejemplo de vida. Amén.